Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar entonces hoy con el tema trastornos de la inteligencia. Medir el coeficiente intelectual no es fácil en psiquiatría, puesto que hacemos una aproximación diagnóstica solamente por clínica. Los psiquiatras no codificamos puntuación. Ese valor cuantitativo son los psicólogos a través de las pruebas diagnósticas específicas. Es importante entender las diferentes afecciones de la inteligencia según su puntuación, porque esta nos puede orientar hacia cómo podemos enfocarnos en el abordaje del paciente. A ellos no se les puede hacer terapias cognitivas conductuales ni terapias psicodinámicas, más que todo son de apoyo y conductuales. A la familia se le puede dar otro tipo de estrategias. Y también puede pasar que llega un paciente de edad avanzada con sospecha de un deterioro cognitivo, pero resulta que lo que tiene es un retraso mental leve que la familia nunca le prestó atención, son gente de campo, por desconocimiento de la patología, y esto puede confundir los diagnósticos y el manejo inclusive puede ser diferente. Coeficiente intelectual. Desde un punto de vista cuantitativo puede definirse como la edad mental entre la edad cronológica multiplicada por el percentil 100. El coeficiente intelectual puede ayudarnos a identificar el nivel de la función cognitiva del paciente y esta indica la capacidad de adaptación y enfrentamiento asertivo hacia los estresores psicosociales que lo rodean. Anteriormente, los retrasos mentales eran las llamadas oligofrenias y como ya les puse el ejemplo de los deterioros cognitivos, hay que diferenciarlos si verdaderamente es un deterioro cognitivo por envejecimiento o si se refiere a un retraso mental per se. Aquí pueden ver en este esquema tipo campana de Gauss, la mayoría de la población se encuentra en el percentil 90-110. Es el rango de coeficiente normal en la mayoría de la población. En esta clase veremos son los que están con la desviación hacia la izquierda por menos de 90. No veremos los que están por encima de 110. ¿Por qué? Lo que más les va a llegar a las consultas pediátricas, ginecológicas, cardiología, neurología, neumonología, en todas las demás especialidades van a ser los que están por debajo del percentil 90. Los que están a la derecha de la campana de Gauss representan una población muy escasa. Un ejemplo de estas personas es el personaje de Sheldon Cooper en la serie de Big Bang Theory. Estas personas suelen tener una mala inteligencia emocional. Recuerden que inteligencia no es nada más, no está limitada a un solo eje. Está inteligencia musical, numérica, inteligencia artística, inteligencia social. O sea, hay varios tipos de inteligencia. En estos casos, la inteligencia emocional, esa capacidad de socializar, está bastante disminuida. Y parte de estos pacientes son personas que buscan constantemente buscar retos en sus capacidades intelectuales, buscan a veces superarse, pueden marginarse socialmente porque las personas que están a su alrededor no comparten sus mismas visiones y pueden ser un poco incomprendidos. Algunos, no todos. No podemos generalizar. Entonces veamos entonces a describir cada uno de los que están en el percentil a la izquierda de 90. El coeficiente intelectual limítrofe, entre 70 y 80 puntos aproximadamente. Ojo, es limítrofe, no coeficiente, no inteligencia límite. Ese término, límite, se utiliza solamente para el trastorno de personalidad borderline o límite. Limítrofe es para coeficiente intelectual. No me los vayan a confundir, por favor. Estos pacientes suelen pasar desapercibidos en la sociedad. Son muy funcionales en amplios aspectos de la vida, de su cotidianidad,
Pero en el salón de clases suelen ser los lentos, los bruticos, el que copia más lento, el último que entiende la clase y le da pena levantar la mano y decir el único que yo no entendí. Es como el lento de la clase. Muchas veces estos pacientes, cuando llegan a la etapa adulta, se frustran mucho al ver que sus capacidades intelectuales no son iguales a las de sus compañeros. Ellos mismos dicen, pero ¿por qué no rindo igual que ellos? Si estudio lo mismo, veo lo mismo, yo soy igual que ellos, yo estudio, yo me concentro y no puedo, no se me graba la información, no la comprendo con la misma facilidad. Estos pacientes pueden, como les digo, es lo que a veces uno llama, podrán tener su RM, pero no vuelan más alto porque no se los llevan los cables de alta tensión. Son muy pilas para muchas cosas, pero quedados para otras. Suelen cursar con muchos cuadros depresivos que evolucionan a psicosis y otras complicaciones como cuadros bipolares, esquizoafectivos. Los pacientes con bajo coeficiente intelectual, que actualmente se les llama coeficiente intelectual disminuido, ya no les llaman RM porque eso es muy descalificativo. Todos estos pacientes tienen elementos de impulsividad porque hay una noxa en la estructura cerebral. Los leves están entre el percentil 55-70 aproximadamente. Representa el 85% de la población con coeficiente intelectual disminuido. Estos niños no son diagnosticados en la etapa preescolar, sino cuando ya están en primer y segundo grado, donde las exigencias académicas comienzan a subir. Son los niños que pueden aprender a sumar y a restar con mucha dificultad, pero les cuesta aprender a multiplicar y dividir, no logran hacerlo. Y si lo hacen, se aprenden las tablas alcaletra y algunos no llegan ni siquiera a la tabla del 5. Es muy difícil que aprendan a dividir. Pueden leer, pueden ser alfabetas, pero su lectura siempre va a ser muy lenta, muy pausada. Pueden culminar su bachillerato, pero con mucha dificultad, se le aplazan las materias, repiten grados alguna que otra oportunidad. Cuando llegan a la etapa adulta pueden llegar a ser independientes, pero con algo de apoyo y orientación. Hay muchas deficiencias cognitivas. Los pacientes con bajo coeficiente intelectual tienen muy pobre capacidad de abstracción y ya este nivel es más acentuado y tienden mucho al egocentrismo. Los moderados entre el percentil 35, 40, 50, 55, las puntuaciones pueden variar un poco, ocupa el 10% de la población. La comunicación que logran desarrollar es un lenguaje muy lento, que les permite comunicarse. A veces pueden decir algunas palabras que no son muy entendibles. Tienden a aislarse mucho ya que son segregados socialmente, porque no comparten los mismos intereses, pueden reírse solos o reírse de cualquier cosa. Nunca logran culminar la primaria, algunos ni siquiera llegan al 6º grado. En la escuela también son muy marginados. Cuando copian de la pizarra, copian por imitación, por copiar lo que sale allí, no porque entienden lo que están copiando. Pueden lograr aprender y sumar cifras pequeñas, no aprenderán a multiplicar y dividir, es muy difícil. Requieren supervisión para hacer algunas actividades cotidianas y son muy susceptibles a manipulación para actos delictivos y vandálicos. Estos pacientes, no quiere decir que los otros no lo sean, sí lo son, pero es menos probable. Los pacientes que más caen en estos actos delictivos por manipulación del grupo antisocial que los utiliza, son los que están en el RM leve en adelante. Los adultos pueden desarrollarse en trabajos semicalificados siempre y cuando en el ambiente laboral estén protegidos. ¿A qué me refiero con eso? Que sus compañeros de trabajo, que su empleador entiendan su condición, entiendan sus limitaciones, que entiendan que van a ser lentos para algunas cosas y para otras no. Podrán desempeñarse en actividades de repetición. Son muy buenos a lo que es armar y desarmar cosas. Grave o severo, percentil 20, 25 a 35, 40 aproximadamente, ocupa el 4% de la población.
pues son detectables a nivel de la etapa preescolar porque estos pacientes logran desarrollar un mínimo lenguaje. Hay muchas alteraciones a nivel del sistema del neurodesarrollo. En las etapas del neurodesarrollo son muy evidentes. Hay retraso en el sistema psicomotor. Suelen requerir estar en instituciones altamente especializadas para que les enseñen a reconocer ciertas palabras fundamentales, que aprendan a nombrar o hacer señas para aclarar sus necesidades. Pueden llegar a aprender a contar números pequeños y lograr hacer alguno que otro oficio hogareño, pero siempre con supervisión. Pueden tener cierta autonomía en hábitos cotidianos, es decir, ellos sabrán cómo cepillarse, los pasos para cepillarse, cómo cepillarse, pero no entienden que deben cepillarse 3 veces al día o después de las comidas. Hay que mandarlos. ¿Te cepillaste? No. ¿Y por qué? No sé. Tienes que ir a cepillar. O sea, lo hacen porque se les ordena, no porque entienden que deben hacerlo. En la etapa adulta requieren supervisión constante. El profundo, que ya es por debajo de 20, representa el 2% de la población. Suele haber una causa bien identificable del porqué de su retraso profundo. Es evidente el retraso en todas las demás adquisiciones, no tienen autonomía y si la tienen es para hábitos cotidianos en forma muy parcial. El lenguaje puede ser casi inexistente, apenas unos cuantos fonemas, algunas gesticulaciones, para señalar o comunicar sus necesidades, que a veces solamente su cuidador primario es el que logra entenderlo con más facilidad. Pueden adquirir alguna que otra actividad de aseo personal, pero siempre van a necesitar supervisión constante. Les recuerdo que el medir el coeficiente intelectual lo expresamos a nivel del eje 2 del DCM4. Ya vieron en el CIE-10 dónde va. Es importante en la historia médica preguntar por los antecedentes que puedan causar alguna noxa que nos orienten a la posibilidad de que el paciente tenga o no un retraso, un coeficiente intelectual disminuido. Usualmente leve, moderado, puede ser más evidente por clínica. Se hace bastante difícil cuando es el limítrofe, porque es el típico Forrest Gump, tiene un pie en lo normal y un pie en lo anormal, y a veces no es fácil detectarlo, como tampoco es fácil detectar si es un limítrofe o es un retraso leve. Por eso es que ahí entonces requerimos del apoyo del psicólogo. Entonces, en los antecedentes personales hay que preguntar, afecciones respiratorias importantes, hospitalizaciones por cuadros respiratorios a repetición, neumonías que hayan podido causar alguna hipoxia cerebral, cuadros de deshidratación por cuadros diarreicos, alergia, shock anafiláctico, traumatismos craneoencefálicos. No es lo mismo un traumatismo craneoencefálico leve a uno moderado y severo, como tampoco es igual una lesión en el occipital que en el frontotemporal. Antecedentes de primoconvulsiones febriles o trastornos o síndromes convulsivos. Si tuvieron algunas enfermedades infectocontagiosas en la infancia con complicaciones importantes, supongamos Zika, chikungunya, varicela, etc. En los antecedentes ginecostétricos sabemos que las enfermedades infectocontagiosas son importantes, pueden desarrollar alteraciones genéticas. Sabemos que no recuerdo si es la chica la chikungunya, en el trimestre del embarazo produce retraso en el crecimiento óseo a nivel cerebral y hipodesarrollo de la masa cerebral. Tenemos importante preguntar si el embarazo fue controlado o no, parto en hospital o atendido por partera, si fue prematuro o si fue a término o postérmino, vaginal o por cesárea, si hubo complicaciones durante el parto, un parto prolongado que pudo haber causado una hipoxia cerebral, si hubo doble circular de cordón, si el niño nació cianótico o no, si ameritó estar mucho tiempo en retén y por qué. O sea, hay muchísimas cosas que pueden causar alteraciones del neurodesarrollo y puedan causar un retraso mental.
En el desarrollo psicomotor, ustedes ya lo vieron en pediatría, recuerden que es importante preguntar en las etapas del desarrollo el mes en que logró el sostén cefálico, que gateó, la bipedestación, primeras palabras, control de esfínteres. Cuando hay retraso en esto es muy indicativo de que hay un retraso mental de algún tipo o sugestivo. A veces nada más se encuentra uno, como a veces es posible que el niño sufra un retraso mental leve y ustedes preguntan los antecedentes y no consiguen nada que lo explique o que lo justifique. Eso también es posible. Entonces, ¿qué tienen en común la mayoría de los pacientes con coeficiente intelectual disminuido o RM? Bueno, tienen pobre capacidad de abstracción y pueden ser muy egocéntricos. El rendimiento académico es pobre. Suelen ser vulnerables a manipulaciones. Hay alteraciones del neurodesarrollo, muchas veces sumamente evidentes, escasas veces no las hay. Pueden complicarse con cuadros afectivos y psicosis. Los trastornos de la inteligencia, los RM, son por causas orgánicas, como ya les dije, identificables en su mayoría, en otros no. Mientras más el retraso mental moderado, los pacientes suelen ser muy enamoradizos. Yo he tenido pacienticos varones que se enamoran de cualquier figura femenina. Ok, vamos a ver entonces la otra parte de lo que desglosamos en el eje 2, en el diagnóstico multiaxial. Recuerden que el DCM5 ya no incluye los ejes multiaxiales, pero es importante, y les recalco, el manejo de los ejes para los diagnósticos clínicos, porque así no se les olvida ninguno de los aspectos. Recuerden que el individuo es un ente biopsicosocial y los ejes nos ayudan a mantener esto y a no olvidarnos de ninguno de esos aspectos. Entonces, brevemente, trastornos de la personalidad también se ven, se expresan en el eje 2. ¿Qué es la personalidad? El DCM4 lo describe como un patrón permanente e inflexible de experiencias internas y de comportamiento, que se desvía de su contexto cultural, tiene inicio en la adolescencia o en la etapa adulta, que es estable y se mantiene a lo largo del tiempo y que puede representar prejuicios para el individuo. ¿Qué es esto? Que la personalidad comienza a manifestarse o a desarrollarse ya en la adolescencia tardía y en la adultez ya tenemos nuestra personalidad bien estructurada. ¿Se puede hablar de personalidad en la niñez? No, no se puede hablar porque la personalidad no está estructurada. Sin embargo, en la adolescencia, los adolescentes comienzan a presentar patrones de conducta constantes a lo largo del tiempo que nos pueden sugerir hacia dónde va el adolescente, hacia dónde puede evolucionar. Por ejemplo, los niños que presentan patrones de conducta antisocial, el negativista desafiante, son adolescentes que pueden o tienen alta predisposición a desarrollar trastorno de personalidad antisocial o psicopática. Los trastornos de personalidad se agrupan en 3 grandes ejes o grupos. El grupo A es el grupo de los esquizoides, esquizotípicos y paranoides. Esos son los que llamamos el grupo de los raros y extraños. En el grupo B están los narcisistas, el histriónico y el límite y antisocial. Es decir, el grupo B es el grupo de los emotivos. Y el grupo C es el de los neuróticos y ansiosos. Está el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, el dependiente y de evitación. Vamos a ver brevemente cada uno de estos grupos. Empecemos por el de los raros. ¿Qué o quién es una persona esquizoide? Es la persona que se aísla, que no le gusta socializar, no porque no tenga las herramientas y no sepa cómo, es que le fastidia conocer nuevas personas, le fastidia enormemente, ay, qué fastidio, tengo que salir al cumpleaños de no sé quién, ya saludar a todo ese gentío, o sea, esa experiencia de socializar, conocer gente nueva, nuevas experiencias, al esquizoide no le gusta, para nada. O sea, eso es sacarlos fuera de su área de confort. Muchas veces, algunas personas experimentan, tienen rasgos esquizoides. ¿A qué me refiero con esto? Uno es como una torta.
o una ensalada. Tenemos todos tipos de ingredientes, pero hay un ingrediente que predomina más que el otro. Todos podemos tener elementos de esquizoides, esquizotípicos y paranoides, pero podemos tener más de uno que de otro. Lo mismo para todos los grupos. Podemos tener de todo un poco, pero hay un ingrediente que resalta más. Ese es, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del esquizoide, el aislado, el que es más feliz viendo una película solo en su casa que yendo al cine con su familia o con sus mejores amigos. El esquizoide no socializa mucho, si tiene 2 o 3 amigos es mucho, no le gustan los grupos grandes. El esquizotípico es el extraño, el extravagante. Le gusta llamar la atención, pero es porque es feliz siendo extraño, siendo diferente. Un ejemplo de un esquizotípico es, ¿cómo se llama? Johnny Depp. Johnny Depp se viste de una forma bastante estrafalaria. Él tiene rasgos esquizotípicos. ¿Cuándo decimos que es rasgo y cuándo decimos que es trastorno? Bueno, el manual diagnóstico les va a decir, si reúne tantos criterios para esta trastorno de personalidad, es un trastorno como tal. Si reúne menos, decimos que tiene rasgos, es decir, elementos. Tiene bastantes ingredientes de esa ensalada, pero no lo son lo suficientes como para hacer el trastorno. ¿Cuándo decimos que es el trastorno? Porque hay implicaciones, como lo dice el concepto, representa prejuicios para el individuo, le genera conflictos en su esfera social, laboral, afectiva, familiar. Ahí ya ustedes ven que hay un trastorno importante. El paranoide es el que anda a sus picas, es el que piensa que a cada rato le quieren fregar la vida. No puede ir al hospital porque va a decir, está en la sala, están pasando la revista y va a decir, el médico me vio feo, la va a agarrar conmigo. Si tiene un roce con una enfermera, ella va a decir, esta enfermera me va a amargar la carrera, lo que me queda. Ya, la voy a pasar mal en esta pasantía porque esta enfermera la agarró conmigo. Es el que piensa que todo el mundo lo quiere, le quiere hacer daño, le quiere fastidiar, lo quiere maltratar. Y ve conspiración por todos lados. Ese es el paranoide. Ojo, estoy hablando de personalidad, no de una esquizofrenia paranoide. Los pacientes del grupo A, que tienen trastornos de personalidad del grupo A, son más propensos a evolucionar a cuadros psicóticos. El grupo B de los emotivos, el narcisista, ese es el ególatra, el que se cree la última Coca-Cola del desierto. Yo soy lo mejor, yo soy el sol y todos me tienen que rendir pleitesía porque yo soy lo mejor de lo mejor. Muchos médicos son narcisistas, sobre todo los neurocirujanos. Los psiquiatras también somos un poco narcisistas, pero es un narcisismo diferente. El histriónico es el que le gusta llamar la atención, ser el foco de atención, que todos me vean. No que lo adoren ni lo idolatren, no, es llamar la atención, que todos me vean, estoy aquí, existo. Dios libre a un histriónico que esté en una fiesta, que no es su fiesta y que no llame la atención, porque entonces puede hasta simular un desmayo. ¡Ay, no me prestaron atención! Pero esos son actos más inconscientes. El límite es el paciente que tiene una profunda sensación de vacío. A pesar de que su familia y amistades le demuestran amor, les dan amor, que es evidente por todo el mundo, ellos siguen sintiendo vacío. O sea, ese amor como que nunca se llena, esa necesidad de afecto y de atención jamás se llena. Los límites son, los trastornos límites de personalidad son los únicos que no tienen un algoritmo terapéutico establecido, porque son muy difíciles de manejar, mas no imposibles. De hecho, los límites pueden tener rasgos sociopáticos, rasgos narcisos, rasgos neuróticos, o sea, son de verdad, aquí los profesores dicen, ese es el saco de gato, porque tiene de todo un poco, y son de verdad bastante difíciles. El antisocial es el disruptivo, el conflictivo, el que no le gusta cumplir con las normas sociales. Ojo, no todo antisocial es un malandro. Eso es diferente. Los jóvenes que crecen en ambientes antisociales pueden ser reinsertados en la sociedad porque es algo más cultural.
Estamos hablando de un antisocial como trastorno de personalidad. Son personas que no tienen empatía, que todo el tiempo hay pobrecito yo, pero no pobrecito los demás. Todos tienen que ponerse en mis zapatos, pero yo no me pongo en los zapatos de los demás. El grupo C, los neuróticos. Estos son los pacientes que todos les genera angustia. Tenemos el trastorno de personalidad por evitación, que es aquel que nunca logra confrontar sus conflictos. Prefiere, patica, que te quiero, huyo por otro lado. No confrontan, no pueden. O sea, la idea de confrontar un estresor psíquico, les genera tanto disconfort y malestar que se anulan y se van por otro lado. Son muy evitativos, evitan cualquier conflicto, cualquier pelea. Prefieren decir, sí, tienes la razón, aunque él sepa que no la tengan. El dependiente es aquel que está con una necesidad constante de aprobación continua. Esto lo ven mucho en los conflictos de pareja, mucho en los pacientes donde hay mucho maltrato y violencia doméstica. No es nada más por miedo a la pareja abusiva, sino porque hay una dependencia emocional, porque esta pareja afectivamente les aprueba en forma continua cualquier acto. En los trastornos de personalidad dependiente, la persona puede llegar a realizar actos sumamente humillantes y degradantes con tal de que la persona les apruebe sus conductas. El obsesivo compulsivo es el eterno perfeccionista, y no estoy hablando del TOC, que es un trastorno obsesivo compulsivo, eso es completamente diferente. El trastorno de personalidad obsesivo compulsivo es una persona sumamente perfeccionista, que todo tiene que ser y estar como él dice a la hora que él dice. Son personas sumamente rígidas y muchas veces algunos, lamentablemente, a veces tienen la razón. Otros no los tienen. Bueno, muchachos, esto es todo por hoy. Los espero en la tarde para la clase, que espero que sea sustanciosa. Feliz tarde.